Yo me llamo Oriol Junqueras, soy un diputado catalán en el Parlamento Europeo, represento a un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, por tanto Izquierda Republicana de Cataluña, y estamos en Panamá reunidos en la Eurolat, en la Asamblea de Parlamentarios de Europa, del Parlamento Europeo y de los distintos parlamentos regionales de América Latina, un total en teoría de 150 diputados de ambos lados del océano, para poner en común cuestiones que nos preocupan a todos, sobre todo en el ámbito, hay 3 comisiones específicas, permanentes, porque son en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Diputado, ¿cómo usted considera que estos intercambios pueden favorecer a ambas regiones, estos intercambios de experiencias? ¿Por qué son importantes? Siempre existe el riesgo de que este tipo de encuentros internacionales, de reuniones entre parlamentarios estén vacías de contenido, y me parece que este es un riesgo evidente y que debemos ser conscientes de ellos y que no debemos engañarnos. A menudo sustituimos los acuerdos concretos o sustituimos los compromisos claros sobre las cuestiones económicas y sociales que tienen que enfrentar nuestros respectivos continentes, los sustituimos, decía, a base de discursos muy barrocos, muy floridos, llenos de buenas palabras que difícilmente se concretan. Y por tanto debemos tener una actitud crítica ante este tipo de reuniones. Yo me parece que estas reuniones son importantes y que pueden ser importantes, pero que debemos tener una actitud exigente nosotros mismos, aquellos que participamos en ellas en representación de un cargo público, en este caso, en mi caso particular, como diputado en el Parlamento Europeo, pero que sobre todo tiene que ser crítico el conjunto de nuestras sociedades y que deben ser exigentes a la hora de intentar resolver problemas tan evidentes como la cuestión de la inmigración, de la migración que recibe Europa por parte de países latinoamericanos, de las migraciones internas que se producen dentro del continente, dentro de Latinoamérica, o cuestiones económicas trascendentes como por ejemplo los acuerdos comerciales, atendiendo que sin duda la libertad de comercio es un elemento importante e interesante en el desarrollo económico general, pero que al mismo tiempo sin duda también conlleva complejidades muy graves en el desarrollo de determinados sectores económicos en concreto y las implicaciones sociales que tienen sobre el conjunto de la población. Precisamente en el marco de este comentario que está diciendo sobre los acuerdos comerciales, hay realidades invisibilizadas. Me refiero, por ejemplo, que no son escuchadas y muchas veces tomadas en cuenta cuando se firman o cuando se acuerdan estos tratados, estos convenios. ¿Por qué es importante a lo mejor que estos foros también, usted cree que sea importante que estos foros en algún momento puedan también retratar esa realidad social de los grupos, por ejemplo, indígenas, de migrantes que tengan para ser escuchados, o que incluso ustedes como diputados puedan reunirse también con ellos para conocer más sobre esta realidad? Bien, sin duda, me parece que deberíamos hacer una reflexión importante, y es que muy a menudo hemos elevado la libertad de comercio a una categoría casi moral, que está por encima de cualquier discusión económica concreta, y que por tanto cualquier impedimento a la libertad de comercio internacional es visto como un elemento contrario a la justicia, al desarrollo económico, etc. Yo creo que es bueno no olvidar que sin duda la libertad de comercio contribuye al crecimiento económico general, pero que hay muchos ejemplos de proteccionismo a lo largo de la historia que han tenido un éxito indudable. Por ejemplo, mientras que la Gran Bretaña en el siglo XIX, a principios del siglo XX, practicó una política librecambista, Estados Unidos practicó una política proteccionista en muchos casos y sin duda le fue muy bien. Hubo países latinoamericanos que practicaron políticas librecambistas de forma muy explícita y que los resultados económicos que consiguieron fueron pésimos. Por tanto, no hay una receta universal y no hay una receta eterna sobre estas cuestiones de libertad de comercio, de movimiento de personas, de migración, etcétera, etcétera. Sin duda,
duda, a veces los campesinos europeos también pagan precios muy elevados a causa de este concepto de libertad de comercio, porque supuestamente la agricultura debe ser un elemento motor, tractor del crecimiento económico latinoamericano, y por tanto se afirma en Europa que debe finalizar cualquier tipo de protección para la agricultura europea, porque debemos importar productos latinoamericanos, porque esto es lo que contribuye a desarrollar y a la justicia social en Latinoamérica. Aquí hay un problema muy grave, es decir, sin duda esto debe tener una parte de razón, pero hay un problema muy grave, que es que los beneficios que se derivan de la libertad de comercio difícilmente repercuten en los pequeños productores agrícolas en Panamá o en Brasil o en Argentina o en cualquier otro lugar de Latinoamérica, porque existen elementos de distorsión del mercado muy importantes que se concretan en el oligopolio que existe por parte de un pequeño grupo de empresas distribuidoras, y por tanto nos encontramos ante un mercado muy distorsionado, donde existe un número ingente de pequeños productores, pero que se ven obligados a vender a un número muy reducido de distribuidores, y por tanto nos encontramos ante esta cuestión, que es que los productores reciben un precio muy bajo por su producto, mientras que los consumidores europeos pagan un precio muy elevado por ese mismo producto, y los márgenes de beneficio sobre todo rinden dividendos a un pequeño grupo de empresas, y por tanto deberíamos desde el sector público, y especialmente desde el sector público europeo, porque es un sector muy potente, deberíamos encontrar modos de intervenir en esta cuestión, aunque sin duda no es sencillo. Perfecto, diputado. Por último, yo quisiera preguntarle esto que hablábamos sobre la importancia de los medios de comunicación alternativos, ¿no? En Panamá no existe la posibilidad, por ejemplo, de canales de comunicación para los movimientos sociales o que visibilicen las realidades que ocurren en nuestro país en ambos sectores, en diferentes sectores como el género, el indígenas, en fin, y está surgiendo poco a poco. ¿Qué mensaje usted puede mandar, por ejemplo, a estos medios de comunicación que tratan de visibilizar esta realidad, y si es importante hacerlo? Bien, sin duda también todos nos llenamos en este ejercicio permanente de buenismo político, de buenas palabras políticas, nos llenamos la boca, decía, de conceptos como libertad de expresión, libertad de información, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también en este ámbito existen distorsiones muy importantes en el mercado, y es muy difícil entrar en un mercado que ya está controlado por un pequeño grupo de agencias de comunicación o un pequeño grupo de medios de comunicación, y por tanto es difícil incrementar la pluralidad de los medios y por tanto la pluralidad ideológica, la pluralidad de las sensibilidades de dichos medios. Y sin duda todos deberíamos hacer un esfuerzo en este sentido para potenciar la presencia de medios de comunicación alternativos, de nuevos medios de comunicación, y para dar voz a aquellos que muy habitualmente no la han tenido. En ese sentido, el partido político al cual yo represento y los partidos catalanes en general, me parece, los partidos catalanistas, los partidos que defienden la independencia de Cataluña desde una posición de progreso social y económico, somos partidos, somos un país con una enorme sensibilidad en el ámbito de los medios de comunicación, del apoyo a la libertad de información, a la libertad de circulación de contenidos, y nos hemos comprometido en muchas ocasiones en la defensa de una tecnología amplia puesta a disposición de todos los ciudadanos, y en ese sentido seguiremos trabajando evidentemente en Europa, porque es nuestro ámbito más perentorio, más inmediato, más próximo, pero también en la medida que podamos en el conjunto del mundo y por tanto también en América Latina.